temas de micología para el médico clínico. Así que bueno, lo presento a Susana y la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar de este curso. Para mí es un gusto estar acá. Y la idea de mi charla es contarles un poco de qué se trata esta área de la medicina, que es la medicina del viajero, que como tal no existe como una especialidad certificada en el país ni en la mayoría de los países del mundo, pero que es un área que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, porque los viajeros tienen muchísima importancia en cuanto a lo que es la diseminación de enfermedades, la posibilidad de enfermar, y de hecho la pandemia de la cual salimos recientemente, parte de su diseminación fue a punto de partida de los viajeros. Entonces tienen muchísima importancia en cuanto a lo que es la epidemiología y el rol en la diseminación de enfermedades. Bueno, lo primero que quiero definir es qué es la medicina del viajero. La medicina del viajero es una rama de la medicina que tiene un campo de acción que es interdisciplinario. Si bien muchos de los que hacemos medicina del viajero a nivel país somos infectólogos, cuando uno mira el desarrollo de la especialidad en otros países del mundo, ve que hay otras especialidades que trabajan en el área de medicina del viajero. De hecho, a quien consideramos los que hacemos medicina del viajero como el padre, digamos, o el padre fundador de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, es un gastroenterólogo que entró a la medicina del viajero por una patología que es muy frecuente en los viajeros, que es la diarrea del viajero. Hay enfermeros, hay ginecólogos, hay pediatras, hay muchísimas especialidades que se dedican a la medicina del viajero. ¿Y cuál es el objetivo de esta rama de la medicina? Es preservar la salud de las personas que viajan. Uno sabe que cuando una persona viaja tiene muchísimo riesgo a tener diferentes eventos para la salud. Entonces, la finalidad número uno es en un foco individual, o sea, de cuidar la salud de esa persona que viaja. Secundariamente, contribuye al mantenimiento de la salud pública y tiene una función fundamental en ser centinela de diferentes patologías. Y ahí ya no tenemos el foco puesto en el individuo, sino en la comunidad. ¿Por qué? Porque está visto que la mayoría de los brotes de enfermedades infecciosas aparecen a partir de un viajero. Es el viajero el primero que pone de manifiesto que una determinada enfermedad está ocurriendo en determinada parte del mundo. Entonces, tiene un rol fundamental en todo lo que es la prevención, el reconocimiento y el alerta epidemiológico a la comunidad local y a la comunidad internacional sobre determinadas patologías. Y en tercer lugar, se dedica al diagnóstico y al tratamiento de las patologías adquiridas durante los viajes. Esta es la parte que se cruza con la medicina tropical. ¿Por qué? Porque necesito conocer algo que se llama geografía médica, que es lo que yo no voy a pensar en una determinada patología si no sé qué patologías están ocurriendo en Kenia, qué brotes de enfermedades se está viendo. Entonces, para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado de ese viajero que regresa, necesito conocer qué es lo que pasa epidemiológicamente a nivel global y qué enfermedades hay en determinados territorios. De todo esto se trata la medicina del viajero. En los países del primer mundo, los centros de medicina del viajero se dedican también a dos ítems que nosotros no tocamos tan frecuentemente, que es la salud internacional, la salud de los migrantes y de los refugiados, porque en el primer mundo hay muchísimos desplazados, migrantes y refugiados, y también se dedican
a todo lo que es la evaluación de aquellos niños o niñas que son adoptados internacionalmente, cosa que no es frecuente, por lo menos en nuestro país. Entonces no es un área que tenga un desarrollo tan importante, al menos la adopción internacional, sí la cuestión de migración, porque nosotros tenemos muchísimos migrantes de diferentes partes del mundo. Yo les decía que tiene un campo de conocimiento que es interdisciplinario. La práctica de la medicina del viajero hace pie en disciplinas tradicionales, como todas las que vamos a ver acá a la izquierda, y después tiene un cambio interdisciplinario que está relacionado con la prevención, con la epidemiología, con la salud pública y con el tratamiento de patologías tropicales. Y de la unión de estas disciplinas tradicionales y de estos campos interdisciplinarios sale una nueva área o un nuevo campo de desarrollo que es la medicina del viajero. Para poder llevar a cabo la práctica de la medicina del viajero, uno tiene que tener una disciplina base, pero después tiene que tener mucho conocimiento de todo lo que son esos campos interdisciplinarios. Ahora, cuando hablamos de viajeros, ¿de qué hablamos? Porque habitualmente se piensa que el viajero es el viajero internacional. Esa es una parte de los viajeros que hay que prestarle atención, porque es el volumen más importante de viajeros. Pero también están lo que se llaman viajeros domésticos o viajeros internos. En países como el nuestro, una persona que se traslada de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Misiones, o por ejemplo, hace pocos kilómetros, si se va de la ciudad de Buenos Aires al delta del Paraná, se transforma en un viajero. Y ustedes dirán, pero si yo estoy, el delta del Tigre o el delta del Paraná está a pocos kilómetros de mi lugar de residencia. Sí, pero cambio el entorno, cambio la epidemiología. Es poco probable que yo en un departamento de Caballito me encuentre con una yarará, o que me encuentre con una raya, o que tenga una picadura, una mordedura de garrapata. Y esto puede pasar en un viaje a pocos kilómetros de mi lugar de residencia. Por eso hay que tener en cuenta los viajeros internos. Se considera que aproximadamente cuando uno se mueve 50 kilómetros de su lugar de residencia se transforma en un viajero, porque cambia el entorno habitual donde se está moviendo, y en países como Argentina o Brasil, con una amplia diferencia entre los territorios o entre la zona norte y sur, hay una exposición a algunos patógenos que no los voy a tener en mi propio lugar de residencia. ¿Qué pasa con los viajeros internacionales? Los viajeros internacionales son los que mueven. Nosotros vivimos en un mundo en movimiento. O sea, nosotros estamos acá y ahora están saliendo aviones de Ezeiza a diferentes destinos. Y los viajeros internacionales son los que llevan y traen más patologías de un lugar al otro. En el año 2019 veníamos con un incremento de los viajes internacionales que venía progresivamente en aumento año tras año. Se calculaba que para el 2030 más o menos íbamos a tener alrededor de 1.500 o 2.000 millones de personas cruzando una frontera internacional. Obviamente que pasan cosas y vino el COVID. Y el COVID lo que hizo fue frenar las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo. Y el turismo o el movimiento internacional se frenó. El aislamiento que sufrieron los países frenó el movimiento de personas. Y lo que ocurrió con los turistas internacionales en el 2020 es que hubo una caída del movimiento de personas que fue el más importante de todas las caídas del movimiento de personas a nivel internacional. Pero el turismo, cuando uno habla de turismo, ahora vamos a ver que no es solamente el que viaja por placer, se recupera rápidamente. Y esto ya lo tuvimos en otros episodios globales, como fue la caída de las Torres Gemelas, el SARS, diferentes situaciones que frenan el turismo o el movimiento de personas, y después cuando ese evento pasa se recupera como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y esto es un poco para que ustedes vean
cómo cayó en el 2020 y cómo empezó a subir progresivamente por semestre en el 2021. Y si uno se para en lo que pasó el año pasado, en el primer trimestre del 2023 ya estaba casi recuperado en su totalidad el movimiento de personas. Y este año tiene una recuperación completa, casi. Falta muy poquitito para que estemos en los números que teníamos en el 2019. Y una cosa que pasa es que después de cada crisis hay más movimiento de personas. ¿Y qué pasa con este movimiento de personas? La gente viaja por diferentes motivos. Uno de los motivos por los cuales viaja la mayoría es por turismo, pero también la gente viaja a visitar familiares y amigos. Esta es la gente que emigró. Acá seguramente hay muchos migrantes en esta audiencia y ustedes van a volver a visitar a sus familiares y amigos en algún momento. Entonces, ese grupo es un grupo especial de viajeros que desconoce el riesgo al cual puede volver después de muchos años de haber migrado. Después está el grupo de los que lo hacen por trabajo, por negocios, y hay un grupo que tiene diferentes motivaciones para viajar. Los grupos de mayor riesgo para contraer enfermedades son dos: los que viajan para visitar familiares y amigos y los trabajadores. Los que visitan familiares y amigos es porque vuelven al lugar conocido, entonces piensan que no tienen ningún riesgo, pero a veces migraron hace muchos años, perdieron su sistema, su inmunidad para determinadas patologías y se enferman. Y a veces en ese volver también llevan a un grupo familiar nuevo, quizás esposa, esposo, hijos, que nunca habían ido de visita a ese lugar y que se exponen a determinados riesgos sin hacer una consulta previa. Y los trabajadores es un grupo muy especial porque en condiciones de trabajo muchas veces las personas salen porque los mandó el jefe, porque hay que hacer algún relevamiento puntual y salen sin la protección adecuada. Por eso la mayoría de las personas que se enferman en contexto de viaje son los que visitan familiares y amigos y los trabajadores. Ahora, ¿cómo se mueve la gente? Y esto es un factor importante. Cuando uno mira cómo se movía la población hace un siglo atrás, la mayoría lo hacía en barco. Entonces, llegar de Europa a América demandaba 40-45 días en barco, porque los barcos eran más lentos. Entonces, en esos 40-45 días pasaban algunas cosas. O uno se enfermaba y se curaba en el barco, o uno se enfermaba y se moría en el barco, pero era poco probable que llegara enfermo a un lugar de arribo de ese barco. En cambio, actualmente la mayor movilidad se da por vía aérea. Y yo puedo estar abordando un avión en Ezeiza y en 12 o en 24 horas estar en la otra parte del planeta, y eso es menos del tiempo de incubación de la mayoría de las enfermedades infecciosas. Entonces, abordo un avión en periodo de incubación y voy a hacer manifestación clínica en el momento de llegada al lugar de destino. Y esto es un poco el origen de la diseminación de las enfermedades. Esto simplemente para que ustedes vean cómo creció la población, por ejemplo, y cómo se mueve la población. Hoy tenemos una población totalmente móvil. Entonces, nosotros estamos acá y nos vamos en el subte y quizás estamos en contacto con un chino que llegó esta mañana de China o con un africano, y es probable que estemos en contacto con alguna patología que esa persona puede haber traído. Esto lo voy a pasar. Esto es un poco para que tengan una magnitud de qué significan hoy los viajes aéreos. Yo les decía que es la forma de viaje más frecuente, y un avión, por ejemplo, un Airbus 380, lleva 800 pasajeros. Y si uno mira esto lo pueden ver, tiene movimiento, pero lamentablemente nunca logro que se mueva. Estos puntitos lo que marcan es el tráfico aéreo en un día. Si uno entra y lo ve en internet, ve
la cantidad de vuelos que hay solamente en un día. Entonces imaginen la cantidad de personas que va en cada vuelo que está saliendo de determinados aeropuertos. Se calcula que el tráfico aéreo en el mundo es de alrededor de 150.000 vuelos por día. Así que multipliquen esto por la cantidad de pasajeros que lleva cualquiera de estos aviones. Hay aviones de menor porte, de mayor porte, pero es una cantidad enorme de personas que se están moviendo diariamente. Y este es un concepto que para mí es sumamente importante y que quiero que les quede. No hay ningún lugar en el mundo que no sea remoto y ninguna persona de la cual estemos desconectados. Si hoy está surgiendo en China un brote de cualquier enfermedad, probablemente en menos de una semana esa enfermedad esté en Argentina. Y esto es un concepto a tener en cuenta desde el punto de vista epidemiológico. Ya vivimos varias pandemias. En su momento se intentó, cuando fue lo de la gripe A, H1N1, que surgió en México, cerrar los aeropuertos de México para que no llegara a otros países. Esto no es viable en ninguna epidemia. Entonces uno lo que tiene que tener en claro es que todo lo que esté pasando en cualquier parte del planeta, pasado mañana o en breve, nos va a afectar a nosotros. Y tenemos que prepararnos porque no estamos desconectados. Y creo que la pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente que lo que estaba pasando en China después se reprodujo en todo el mundo. Bueno, ¿qué tipos de viajeros tenemos? Tenemos viajeros de todo tipo. Algunos son turistas, otros salen por negocios, por trabajos, hay deportistas, hay viajeros que van a lo que se llaman eventos de masa. Un evento de masa es, por ejemplo, un mundial de fútbol, la peregrinación a la Meca, al Umra, a diferentes peregrinaciones. Cada uno de estos grupos de viajeros tiene una particularidad y una preparación especial. No es lo mismo ir a Arabia Saudita en un viaje de negocios que ir a Arabia Saudita a hacer la peregrinación a la Meca, porque me voy a encontrar con 2,5 millones de personas peregrinando conmigo. Entonces la exposición es totalmente diferente. Una cosa que tenemos que tener en cuenta con respecto a los viajeros es que la población está envejeciendo y la población mundial, y hoy tenemos personas que llegamos a más de 60 años de edad y que estamos en buen estado de salud y con ganas de seguir haciendo cosas y de viajar. Y se calcula que en el año 2050 la población mayor de 60 años va a alcanzar más de 2.000 millones a nivel mundial. Entonces tenemos que prepararnos para asesorar a esos viajeros y acompañarlos en ese viaje, porque uno sabe que las personas adultas mayores tienen más problemas de salud, están más polimedicados, entonces son viajeros que requieren una preparación especial. Y el otro grupo de viajeros importante que uno tiene que prestarle atención son los refugiados, los inmigrantes y los emigrantes, porque son un grupo de viajeros que se desplaza en condiciones de muchísima vulnerabilidad y que también requieren un manejo y un asesoramiento especial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Es que hay un incremento de los viajes internacionales. Para la medicina del viajero hay nuevos desafíos porque los destinos elegidos son cambiantes. Hay una diversidad de viajeros y el destino también es un factor a tener en cuenta que ahora vamos a ver en cuanto a lo que es el asesoramiento de viajeros. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es para prepararnos en recibir a un viajero que pueda estar en tránsito por el lugar donde nosotros vivimos. A veces tenemos un norteamericano, un israelí, un africano que está viajando por Argentina y se enferma. Entonces, ese también es un desafío porque tenemos que ver si esa enfermedad es de su lugar de origen o adquirida en el itinerario de viaje. Los riesgos para los viajeros son múltiples. Uno podría resumirlos en 3 riesgos potenciales que tienen los viajes. Riesgos para la salud,
la estafa que puede ocurrir en un viaje, el robo, una situación de violencia, los riesgos que tiene cómo me muevo estando en viaje, que justo caiga en un destino que entra en guerra o que tenga una situación, por ejemplo, de catástrofe natural. Todos son riesgos potenciales. Cuando uno imagina un viaje, lo imagina con una situación de placer, que la va a pasar bárbaro, pero bueno, quizás justo eligió un viaje y hay un terremoto, o hay un problema de salud, o hay un brote epidémico en el lugar elegido. Entonces, el viajero tiene que salir preparado para poder resolver estos temas. Y lo importante es que cuidemos la salud de las personas que viajan. ¿Y por qué es tan importante cuidar la salud de las personas que viajan? Uno sabe que si toma 100.000 viajeros que están una semana en el trópico, a la mitad les va a pasar algo. Van a tener algún problema de salud. Ese problema de salud puede ser un tropezón y una caída, puede ser un problema odontológico, puede ser una enfermedad como el dengue, pueden ser múltiples los problemas de salud. Y dentro de ese grupo de 100.000 viajeros, uno de los viajeros, cada 100.000 viajeros que están un mes de estadía en el trópico, se va a morir estando en viaje. Y cuando uno analiza las causas de mortalidad en viajeros, la primera causa de mortalidad es la patología cardiovascular. Los viajeros se mueren en primer lugar por patología cardiovascular, en segundo lugar por accidentes, y dentro de los accidentes el accidente de tránsito se lleva el primer lugar y en segundo lugar el accidente por ahogamiento, y esto es en función de las actividades que hacen los viajeros. Y recién en tercer lugar viene la patología infecciosa como causa de mortalidad en viajeros. Y dentro de la patología infecciosa, el paludismo o malaria es la primera causa de mortalidad en los viajeros. Entonces, lo que uno quiere prevenir es esto, que al viajero le pase algo, se enferme o se muera estando en viaje. Bueno, esto lo voy a pasar. ¿Cómo es la práctica de la medicina del viajero? La medicina del viajero tiene diferentes instancias de trabajo. Uno va a trabajar en el previaje, o sea, antes que esa persona salga de viaje, y lo que va a hacer son todas medidas preventivas. Uno puede trabajar con el viajero en el intraviaje, o sea, mientras está paseando o haciendo su actividad y tiene una contingencia, y uno puede trabajar en el posviaje. En el posviaje, cuando ya el viajero llega enfermo o llega sin ninguna patología, pero quiere hacerse un control para ver si adquirió algo estando de viaje. Entonces, este es digamos, las diferentes instancias donde trabajamos con la práctica de la medicina del viajero. En el previaje hacemos preventivo, en el intraviaje hacemos contingencias y en el posviaje hacemos diagnóstico, tratamiento, rehabilitación cuando lo podemos hacer, y en el posviaje tenemos que hacer vigilancia epidemiológica y notificar aquellas enfermedades que son de denuncia y que es importante que el resto del equipo de salud sepa para poder saber si hay un brote o una epidemia de una determinada patología. Yo me voy a referir exclusivamente a la consulta de previaje y a cuáles son los ítems que nosotros recorremos en esta práctica de prevención. Idealmente, la consulta de previaje se tiene que hacer de 4 a 6 semanas antes de la fecha de partida. ¿Por qué? Porque yo necesito tener tiempo para adecuar las medidas preventivas a ese viajero. Aún puede pasar que el viajero consulte en el último minuto. Y esa oportunidad tampoco la tengo que desaprovechar, porque es una oportunidad de oro y porque quizás le puedo decir, mirá, ponete repelente o actualizar tal vacuna o tener cuidado con esto. Pero idealmente en un viaje programado es de 4 a 6 semanas antes de la fecha de partida. Pero nunca perdamos una oportunidad de darle alguna medida preventiva a ese viajero aunque consulte en el último minuto. Ahora, estas 4 a 6 semanas es cuando yo estoy hablando de un viajero sin factores de riesgo, o sin comorbilidades, o sin una condición especial. Si yo tengo que asesorar
a un viajero discapacitado, a un viajero con cáncer, a un insuficiente renal, a una persona gestante o a una familia con niños más pequeños, necesito más tiempo. No me alcanzan las 4 semanas antes de la fecha de partida. Probablemente esas 4 semanas se transformen en 4 a 6 meses antes de la fecha de partida, porque tengo que prepararlo de otra manera ese viajero, porque seguramente tengo que hacer contacto en el lugar de destino para darle alguna provisión de medicación o resolverle algún tema de salud. Entonces es importante que esa consulta sea con mucho más tiempo. Para el viajero que tiene comorbilidad o que tiene una condición especial, no existe el último momento, porque si va a consultar en el último momento va a salir mal protegido. O sea, va a salir con una protección inadecuada. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y probablemente ustedes tengan muchos pacientes que son crónicos, son diabéticos, son pacientes inmunodeprimidos, y algo que uno tiene que enseñarle en la consulta de control a esos pacientes: si vas a hacer un viaje, avísame, no saques un boleto, no saques una estadía sin hacer una consulta previa, porque quizás pagan una estadía en Brasil y es un inmunodeprimido y no puede recibir vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, es importante que las personas empiecen a acostumbrarse que antes de planificar un viaje, piensen o lo hablen con su médico de cabecera a ver si es el mejor destino elegido. Cuando fue la epidemia de Zika en Brasil y en muchas regiones de Centroamérica, yo tuve que anular un montón de viajes de mujeres, de personas gestantes que tenían estadías pagas a Brasil en diferentes lugares. Y vino una epidemia de Zika. No es el mejor momento para viajar en el momento de una gestación y con el riesgo de adquirir Zika y de tener un chico con microcefalia o con cualquier otro defecto neurológico. Entonces, es bueno que nos acostumbremos a decirle a nuestros pacientes que antes de planificar un viaje, al menos pregunten, que vean cuál es el riesgo, antes de invertir económicamente, porque después es difícil desandar lo económico. Bueno, ¿qué se hace en el previaje? Yo voy a evaluar al viajero y al viaje que va a realizar. El viaje tengo que ver qué riesgos tiene y qué exposición va a tener ese viajero sobre una base epidemiológica. Tengo que saber qué es lo que pasa en ese lugar. Y después voy a evaluar condiciones del viajero. Para esto tengo que conocer, hacer una historia clínica completa y tengo que saber bastante de geografía y de cómo se distribuyen las enfermedades en los diferentes países. Les doy un ejemplo. Si yo les digo, voy a Bolivia, puedo ir a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, que es un área selvática, o puedo ir a la ciudad de La Paz, que está a 3.000 metros de altura y que no tengo riesgo para determinadas enfermedades. Entonces, conocer la dinámica de la distribución de enfermedades y la geografía de cada país es un poco la base para poder asesorar a los viajeros. ¿Qué cosas me voy a fijar en función del viaje? Por un lado, el lugar elegido, el destino y el itinerario que va a hacer esa persona. No es lo mismo ir a Perú en un vuelo Buenos Aires-Lima a ir a Perú subiendo todo por Argentina por vía terrestre, atravesando Bolivia y llegando a Perú. El riesgo es totalmente diferente. La duración de la estadía, la estación del año, el tipo de actividad que se va a hacer, si es alguien que se va a quedar haciendo un city tour o estando en un hotel y no va a tener contacto con la población local, tiene un riesgo diferente a alguien que hace turismo aventura. Los estándares de vida del lugar a donde esa persona va a viajar y las conductas alimentarias. Relacionados con el viajero está la edad del viajero, las condiciones de vida, o sea, si justo está en una cuestión de embarazo o de búsqueda de embarazo, si está tomando medicamentos, si tiene comorbilidades.
¿Cuáles son las conductas alimentarias que va a tener ese viajero? Uno sabe que hay viajes de mucho más riesgo que otros. Un mochilero, yo no le puedo decir que coma en un restaurante, yo sé que va a comer en la calle, entonces lo tengo que asesorar para que pueda comer en la calle en forma segura. Entonces, esto me lo va a marcar toda la entrevista que se hace de medicina del viajero. El consejo es totalmente individualizado. Todos nosotros podemos ir al mismo lugar y todos nosotros podemos salir con indicaciones totalmente diferentes. A pesar de compartir el mismo lugar, la misma residencia en el viaje, entonces hay que saber quién viaja, dónde viaja, cuándo lo hace, cuánto tiempo va a estar y cómo va a ser ese viaje. Y en función de eso va a ser la indicación. Esto es un poco lo mismo con las cuestiones individuales. Algo que uno tiene que relevar y que es bastante difícil en los adultos son los calendarios de vacunación. La mayoría de las personas adultas desconoce su estatus de vacunación. Uno le pregunta cuándo fue la última vacuna antitetánica, no tienen ni idea. ¿Estás vacunado para hepatitis A? Tampoco saben. Entonces, esto es parte del tiempo que necesito antes de salir de viaje, porque muchas veces tengo que pedir serologías o tengo que hacer esquemas de vacunación que tienen que ser adecuados y a veces tienen múltiples dosis y no llego si tengo poquito tiempo antes de la fecha de partida. Es importante la fecha de salida y la época del año y es importante si el asesoramiento va a ser en un viajero de última hora, porque ahí tengo que usar quizás esquemas acortados de vacunación. Hay muchísimos esquemas de vacunación que se pueden dar de una forma abreviada y mucho más rápido para poder cubrir adecuadamente a ese viajero. Bueno, una cosa importante que quiero sacar digamos, como los mitos que a veces hay. La consulta de medicina del viajero no es exclusivamente una consulta sobre vacunación. Yo tengo que brindarle un montón de herramientas al viajero dentro de las cuales están los esquemas de vacunación. Cuando uno resume un poco cómo es la consulta de viajeros, yo tengo recomendaciones generales, tengo recomendaciones en cuanto a lo que es vacunas, que es una parte importante de la consejería de previaje. Tengo recomendaciones para el cuidado de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, de enfermedades transmitidas por vectores, de accidentología y de un montón de recomendaciones en función de lo que va a hacer ese viajero. Si yo tengo un viajero que va a escalar en la Aconcagua, tengo que hablar de mal de altura y cómo prevenir el mal de altura. Si alguien va a hacer buceo o va a estar andando en barco, tengo que ver cómo prevenir enfermedad por descompresión o cinetosis. Entonces, en función de la actividad que va a hacer el viajero, van a ser las recomendaciones. Yo acá les voy a contar simplemente las más comunes que están relacionadas con algunas problemáticas de vacunas, con el tema de agua y alimentos y con el tema de prevención de paludismo, que como les dije, dentro de las enfermedades infecciosas es la primera causa de mortalidad. Esto es para que ustedes vean, en resumen, todo lo que les dije recién, o sea, recomendaciones generales, recomendaciones específicas, inmunizaciones, malaria y diarrea del viajero. ¿Qué pasa con la vacunación del viajero? Primero tengo que saber a dónde va el viajero, qué tipo de estilo y condiciones de viaje tiene, el tiempo de consulta, a ver si llego a cumplir el esquema de vacunación adecuado, los reportes de enfermedades que hay en el lugar elegido, el presupuesto del viajero. La mayoría de las vacunas del viajero corren económicamente por cuenta del viajero, excepto las que son de calendario oficial de vacunación, que yo lo puedo mandar a que se dé una doble adulto, pero no lo puedo mandar a un adulto a vacunarse contra hepatitis A. Esa la tiene que comprar.
Y ahí hay un punto a veces a discutir con el viajero porque gastan mucho en un viaje y no quieren gastar en una vacuna porque es un insumo extra. Entonces uno tiene que concientizarlo de la necesidad de vacunación. Tengo que saber si hay alergia a algún componente vacunal y si estoy frente a un huésped especial. Entonces, en función de esto voy a hacer un esquema de vacunación que va a ser individual para cada persona. Y lo otro que tengo que saber es si el lugar elegido tiene algún requerimiento de ingreso. Hay un reglamento que es el Reglamento Sanitario Internacional, que es un reglamento que aplica para todos los países del mundo y que los estados que adhieren a todos adhieren al Reglamento Sanitario Internacional, pueden poner requisitos para el ingreso a sus determinados países. Entonces, en función de si hay algún requerimiento especial de vacunación, también es la indicación de vacuna. Para recordar, hay 3 tipos de vacunas en viajeros: las vacunas de rutina, las vacunas recomendadas y las vacunas requeridas. La mayoría de los viajeros son adultos, entonces esta es una oportunidad para actualizar el calendario de vacunación de un adulto y no la tengo que perder. Entonces tengo que poner al día todas las vacunas que necesita actualizar. Entonces tengo que evitar lo que son oportunidades perdidas de vacunación en esta consulta. Le falta la antineumocóxica y tiene 65 años, se la tengo que dar. Le falta un refuerzo de COVID, le falta un antigripal, difteria, tétanos. Bueno, todas esas vacunas se actualizan. Dentro de las vacunas requeridas, hay una sola vacuna requerida, que es la vacuna contra la fiebre amarilla, que es requisito de ingreso en muchos países del mundo. Pero los países tienen la potestad de poner otros requisitos de ingreso, como es, por ejemplo, Arabia Saudita, que tiene como requisito de ingreso la vacuna antimeningocóxica cuadrivalente. O sea, yo no entro a Arabia Saudita si no tengo vacuna meningocóxica cuadrivalente. Y si procedo de un país donde hay polio silvestre, también me van a pedir la antipoliomielítica. Y esto es porque el país ha tenido brotes en función de la peregrinación a la Meca de meningitis meningocóxica. Entonces lo que hacen es prevenirse y ponen este requisito de ingreso. Pero la vacuna requerida internacionalmente es la vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Qué pasa con la vacuna contra la fiebre amarilla? La vacuna contra la fiebre amarilla puede ser requerida porque me la pidan para ingresar a un determinado territorio, o puede ser recomendada, que no me la pidan, pero que yo tenga que ir vacunado porque hay brotes de esa enfermedad en el lugar a visitar. Y el ejemplo más común para nosotros es Brasil. Brasil no pide vacuna contra la fiebre amarilla para ingresar a su territorio, pero hoy, ahora lo vamos a ver en el mapa, casi todo el territorio brasilero es un área de riesgo para contraer fiebre amarilla. Entonces yo, aunque no me la pidan, tengo que ir vacunado contra la fiebre amarilla. O sea que es una vacuna que puede ser requerida o recomendada. Es una vacuna a virus vivos atenuados. Ahora vamos a ver, y tiene algunas contraindicaciones por las cuales no cualquier persona puede recibir la vacuna. La vacuna está indicada en las áreas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla, que es toda la cuenca amazónica, en realidad desde el canal de Panamá, toda la cuenca amazónica, pero fíjense que nosotros tenemos pintadas áreas como son la provincia de Misiones y de Corrientes, y una zona intermedia de transmisión que es Formosa y las zonas de las yungas de Salta y Jujuy. Y después tenemos los países del África subsahariana. ¿Qué implica para Argentina que nosotros estemos dentro del área de riesgo? Que a nosotros nos piden en algunos países el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, aunque ese país no tenga riesgo de transmisión. Y lo más común es, yo viajo a India o viajo a Sudáfrica, que es un país por fuera del área de riesgo de África, y me van a pedir el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, porque
provengo de un país donde hay riesgo de transmisión de fiebre amarilla. Este es el certificado internacional. Yo me tengo que ir a vacunar a un vacunatorio que me dé el certificado internacional. Ese certificado es lo que voy a mostrar en el proceso migratorio y es con lo cual me van a dejar entrar. Como les dije anteriormente, la vacuna de fiebre amarilla es una vacuna de virus vivos atenuados. Es una vacuna que antes se daba en una dosis cada 10 años, ahora es una sola dosis de por vida y tiene una eficacia a partir del 10º día de su aplicación. Por eso cuando yo tengo un requisito de ingreso, vacuna de fiebre amarilla, no me la puedo dar el día anterior a salir, me la tengo que dar 10 días antes de la fecha de ingreso al país que me requiere el certificado, porque si no, no me van a dejar entrar, porque no cumplí con el tiempo adecuado. Está contraindicada en inmunodeprimidos, en personas gestantes, en personas con afección del timo, en cualquier tipo de inmunocompromiso. Con que yo tome 20 miligramos de corticoide día durante 15 días, tengo contraindicada la vacuna contra la fiebre amarilla. Y es una vacuna que tiene dos efectos adversos graves: la enfermedad neurológica asociada a la vacuna y la enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna. Es como una fiebre amarilla, pero en vez de por el virus salvaje es por el virus vacunal. Esta enfermedad viscerotrópica es mucho más frecuente de ver en personas mayores de 60 años de edad. El riesgo general es de 1 cada millón de dosis. Cuando yo tomo una persona de 60 años es de 1.1 cada 100.000 dosis y cuando vacuno a alguien de 70 años tengo 3.2 de riesgo cada 100.000 dosis, o sea, lo multiplico por 30 el riesgo. Entonces, esto es lo que tengo que tener en cuenta antes de indicar una vacuna a un adulto mayor, a ver si realmente es necesario que se vacune por el riesgo que tiene en el destino. Pasando a las vacunas recomendadas son las que yo voy a dar en función del riesgo que tengo en ese viaje. La enfermedad inmunoprevenible más frecuente en los viajeros es la gripe. Yo tengo que vacunar para gripe, para influenza a los viajeros y ahí no corren las indicaciones por factor de riesgo. O sea, no interesa si tiene 40 o 50 años. Es importante que esté vacunado porque es la enfermedad inmunoprevenible más frecuente en los viajeros. La gripe en los trópicos no tiene una circulación estacional como tenemos nosotros, que es de otoño-invierno, circula todo el año y es la enfermedad inmunoprevenible más frecuente. La segunda inmunoprevenible más frecuente es la hepatitis A. Y la hepatitis A es otra de las vacunas que yo voy a darle al viajero y después va a estar en función del riesgo. Yo tengo que ver si hay un brote de sarampión, si tiene desactualizada la vacuna, si va a ir, por ejemplo, esa es de rutina, pero si, por ejemplo, yo tengo un viajero que se va a internar en la selva amazónica, lo tengo que vacunar para rabia preexposición. ¿Por qué? Porque si tiene una mordedura y está alejado del centro de salud, tiene riesgo de tener rabia y de no acceder a la profilaxis post-exposición. Y así con varias vacunas. Si yo tengo un viajero que va a trabajar en los campos de soja de la provincia del sur de la provincia de Santa Fe o del norte de Córdoba, quizás lo vacuno contra fiebre hemorrágica argentina. Y es un viajero que está en mi propio país y que le voy a dar una indicación puntual de una vacuna recomendada. ¿Cuáles son las vacunas que voy a indicar? Esto va a depender de la incidencia de las enfermedades a prevenir, del impacto que tienen estas enfermedades y los factores de riesgo específicos del viaje y del viajero. Hay enfermedades que tienen una baja incidencia, como puede ser, por ejemplo, fiebre amarilla o enfermedad meningocócica, pero tienen una alta mortalidad si alguien las contrae. Y hay otras que tienen una alta incidencia, aunque quizás la mortalidad no es tan importante. Entonces, me voy a mover entre las que tienen una alta tasa de mortalidad y las que tienen una alta incidencia para armar el esquema de vacunación.
Otra medida a tomar con los viajeros es el cuidado con agua y alimentos. La diarrea del viajero es el problema de salud más frecuente en los viajeros y generalmente se da en la primera semana de estadía. Los viajeros suelen comer las cosas del lugar, esto es bastante frecuente. Y el otro tema es que cuando hablamos de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, uno siempre piensa en la diarrea del viajero. Pero yo por agua y alimentos puedo adquirir una fiebre tifoidea, una triquinosis, una brucelosis, una salmonella paratifi, puedo tener un botulismo, puedo tener un Chagas de transmisión oral, enteroparásitos. Hay un montón de enfermedades que ingresan por agua y alimentos. Por eso el foco es cuidar lo que se come y lo que se bebe. Y la incidencia de diarrea del viajero va muy de la mano del destino turístico. Esta es una diapositiva viejísima del año 96, pero que muestra claramente cómo un destino puede incidir en la aparición o no de diarrea del viajero. Esto era un estudio que se hizo sobre viajeros con destino Jamaica y destino Egipto en el año 96. En ese momento Jamaica estaba en un plan de promoción de su turismo y tenía totalmente controlado todo lo que era el expendio de alimentos. Y los viajeros que iban a Jamaica, un 20% tenían diarrea del viajero, mientras que los que iban a Egipto, un 90%. Y esto se daba exclusivamente por cómo se comercializaban los alimentos. En Egipto era todo en la calle, la venta era ambulante, y en Jamaica era todo en lugares controlados con higiene porque había un plan de promoción turística. Entonces, ¿qué le voy a decir al viajero? Que tenga cuidado con lo que come, con lo que bebe. El punto número 1 es el consumo de agua. El agua de la canilla es no potable en la mayoría de los países del mundo. Solamente muy pocos países, que son todos los países desarrollados, tienen provisión de agua potable en el 100% del territorio. Después tenemos países como el nuestro, donde en las grandes urbes hay agua potable, pero uno se aleja un poco y es agua de pozo, agua que no está en condiciones de potabilización. Uno a veces ve en los estacionamientos o en las estaciones de servicio agua no apta para el consumo, es porque no se puede garantizar la potabilización del agua. Entonces, no hay que consumir agua de red, no hay que ponerle hielo a ninguna bebida porque el hielo puede estar hecho con agua de red y esté contaminando cualquier bebida que es segura. Y como regla general, todo lo que se come tiene que estar cocido y caliente en el momento del consumo. Y limitar todo lo que sean alimentos por fuera de la cadena de comercialización. Lo que uno acostumbra a ver cuando se va un poco lejos de la ciudad de Buenos Aires: queso casero, salame casero, productos sin ningún tipo de control, hechos caseramente, donde hay conservas, y eso es punto de partida de diferentes enfermedades que ingresan por agua y alimentos. Y uno lo que le va a enseñar al viajero es cómo hacer autotratamiento de la diarrea del viajero. Después tenemos otro tema dentro de la consulta, que es paludismo o malaria. Yo estoy tratando de condensar porque estoy viendo la hora. El paludismo o malaria es la enfermedad vectorial e infecciosa que más mortalidad produce en los viajeros. Entonces, tengo que conocer si ese viajero va a un área de riesgo de transmisión de paludismo. Y para poder hacer prevención, voy a tener que hacer el ABCD de la prevención de malaria. Primero, el A es conciencia de riesgo. ¿Va o no va a una zona de transmisión de malaria? El B es que haga protección contra las picaduras de mosquitos e indirectamente va a hacer protección contra la picadura de los mosquitos que transmiten otras enfermedades vectoriales. La C de quimioprofilaxis. Yo puedo utilizar medicación preventiva antes del viaje, durante y a la vuelta del viaje para evitar que esa persona adquiera paludismo. Y la D, que es sumamente vital, es hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno de ese cuadro de paludismo.
Todas las personas que van a área de transmisión de malaria deben tomar medidas para evitar las picaduras de mosquitos. Y no importa si el nivel de transmisión de malaria es alto, bajo, mediano, lo importante es que se protejan de las picaduras de mosquitos. Esta prevención se basa en el uso de mosquiteros, en el uso de repelentes, insecticidas de ambiente. Todo lo que aprendimos con el dengue es lo mismo que se utiliza con el tema de malaria. Estas serían, en resumen, todas las medidas de prevención que uno tiene para evitar las picaduras de mosquitos. Saber que el mosquito de la malaria es mucho más activo al anochecer, entre la tarde y la noche, pero cuando uno le da medidas de prevención para picaduras de mosquitos, las usa durante todo el día para prevenir las picaduras de mosquitos que transmiten otras enfermedades. Y después, un concepto, hay algunas diapositivas que quedaron ocultas, pero se los digo igual. Un concepto importante. En este momento en Argentina tenemos escasa posibilidad de hacer quimioprofilaxis para malaria, porque no tenemos fármacos que podamos darle al viajero para hacer prevención. La mayoría, antes teníamos mefloquina, doxiciclina, cloroquina es una droga que casi no se usa porque es para zonas cloroquinos sensibles, y carecemos de una droga que se utiliza en muchos países del mundo, que es el atobacone proguanil. Entonces, no tenemos casi medicación para hacer una adecuada profilaxis a alguien que va a una zona de transmisión de paludismo. Obviamente que uno usa lo que tiene, y si yo tengo un viajero a África voy a usar doxiciclina, pero uno sabe que es una medicación que tiene poca adherencia porque se toma en forma diaria, hay que tomarla 2 o 3 días antes de viajar, durante todo el tiempo de estadía y 4 semanas después de volver del área, para cubrir el tiempo máximo del periodo de incubación del paludismo. Entonces, un concepto que hay que incorporar en la práctica y también decirle a los viajeros: si alguien visitó una zona de paludismo y tiene fiebre, ya sea estando en viaje o a la vuelta, el primer diagnóstico es paludismo. Y esa persona tiene que inducir al equipo de salud a que le busquen y le hagan diagnóstico de paludismo. El paludismo es una enfermedad que si uno la diagnostica y la trata adecuadamente, se cura. Si uno tarda y uno tiene un paludismo por una especie que puede ser el falciparum, que circula en muchos lugares del mundo, puede tener una evolución a la gravedad y morirse por un paludismo. Entonces, fiebre en un viajero que viene de zona de transmisión de paludismo es paludismo hasta que se muestre lo contrario, y hay que preguntar a alguien que tiene fiebre: ¿estuvo de viaje? ¿Dónde estuvo de viaje? Porque eso me puede poner el diagnóstico posible de paludismo. Y si el equipo de salud no lo hace, lo tiene que hacer el viajero e inducir que lo estudien para paludismo. Bueno, para terminar, los riesgos para los viajeros son múltiples. Hay de todo tipo, yo solamente recorrí algunas cosas, pero como les dije anteriormente, está el riesgo de accidentes, que vaya a la playa y pise un erizo, me caiga en un coral, sobre un coral, que me muerda una garrapata. Hay muchísimos riesgos en cualquier viaje. La idea de la medicina del viajero no es asustar al viajero, es que vaya prevenido y que no tenga problemas de salud durante el viaje. Y el riesgo del viaje se puede bajar. O sea, cuando el riesgo está dado por la exposición que va a tener ese viajero, por las amenazas que puede tener el viaje, por factores propios del huésped, pero algo que yo puedo hacer son intervenciones de tipo preventivo. Preventivo para que ese viaje pueda cumplir los objetivos que tiene. Y para poder hacer medidas de prevención adecuadas, tengo que estar informado, tengo que saber qué es lo que está pasando a nivel mundial, para poder decir: bueno, vas a Brasil, mirá que hay un brote de sarampión, tenés que actualizar esta vacuna, mirá que
hay neumonía aguda de la comunidad por citacosis, hay diferentes problemas en todo el mundo que uno tiene que conocer y informarse para saber qué está pasando. Y lo otro, esta diapositiva es viejísima. Creo que la primera vez que la presenté, o la presentamos, mejor dicho, fue acá, hace muchos años atrás, cuando nosotros estábamos empezando en el Hospital Muniz, el área de medicina del viajero, que es el único hospital público de la ciudad de Buenos Aires que tiene un área de medicina del viajero. Y esta diapositiva la hicimos entre varios, la diseñó un biólogo que ya no está con nosotros en el hospital, que es el licenciado Manuel Espinosa, porque pensábamos que cómo llegábamos a hacer prevención, porque la gente cuando viaja no pasa por el hospital ni pasa por el sistema de salud y poco le consulta al médico, pero hay un montón de instancias donde consulta o mira, bueno, esto cambió ahora todos sacan un pasaje por internet, pero para nosotros hay un montón de instancias donde ese viajero pasa y donde uno le tiene que decir la importancia de hacer prevención. Desde un agente de viajes, desde una compañía de turismo, desde una embajada, el directivo de una empresa que manda a un trabajador a un determinado lugar, o el directivo de una escuela que manda a un grupo de estudiantes a un intercambio estudiantil, el periodismo, las universidades, todos tienen que estar involucrados en que debemos cuidar la salud de las personas que viajamos. ¿Por qué? Porque cuando cuidamos la salud de un viajero, indirectamente estamos cuidando la salud de toda una comunidad. Si yo evito que alguien contraiga sarampión, estoy evitando que al regreso esa persona me genere un brote de una enfermedad inmunoprevenible. Entonces, es fundamental que tomemos medidas de prevención. Los brotes de dengue que estamos teniendo actualmente, si bien tenemos el vector, inician generalmente en un viajero que viene de una zona de transmisión. O sea, yo necesito que llegue alguien virémico para, teniendo el vector, me empiece a generar un brote de una determinada enfermedad. Si uno mira y analiza los datos, por ejemplo, del brote actual de dengue, ustedes van a ver que los primeros son dengues importados y después empezamos a picar con los autóctonos, porque tenemos el vector y lo único que nos hace falta es la llegada de alguien virémico. Bueno, de esto se trata la medicina del viajero y esta es una foto antigua del hospital donde trabajo y bueno, a disposición para cualquier pregunta y acá tienen los correos electrónicos por si quieren consultar algo o hacer alguna pregunta.